Yo definitivamente estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones. Ya se ha discutido y se ha hablado mucho. En concreto, hoy estamos enfrentando un nuevo proceso electoral. Los nuevos congresistas van a tener que completar el periodo electoral de los anteriores parlamentarios. Estamos hablando que va a ser un proceso electoral de más o menos de periodo parlamentario de 1 año y medio aproximadamente. No hay mucho tiempo, eso también es importante resaltar, no hay mucho tiempo, pero del partido al cual yo pertenezco o de donde nosotros pertenecemos, tenemos ideas claras y concretas. El Ministerio de la Cultura definitivamente tiene los ejes y está en poder del Ejecutivo, no del Legislativo. Eso es algo de lo que tenemos también que tener claras las cosas y las funciones. La función de un parlamentario es una función legislativa, es una función de representación y de fiscalización. Entonces, la función cultural la tiene el Poder Ejecutivo vía el Ministerio de Cultura. Entonces, es ahí donde la función de fiscalización que tiene el parlamentario o el parlamento tiene que abordar. Es muy complicado en esta suerte de pluriculturalidad tener un eje común. Ese eje común es donde debe llevarse nuestros gobernantes, o donde debemos estar todos. Y debemos tener un eje común y no crear divisiones en base a cuestiones culturales. La cultura que debemos manejar debe tener una cultura matriz. Y pienso que esa debe ser la principal función, ¿no? Crear una cultura matriz donde todos nos debemos sentir definitivamente representados. El cine es una forma de expresión cultural. El cine, la pintura, el teatro, son formas de expresión cultural y los peruanos tienen el derecho a la expresión de esta cultura. Entonces, tiene que haber más apoyo, tiene que haber, ¿no? Así como existe la exoneración de los tributos para la promoción de la lectura de los libros, también tiene que existir una suerte de promoción también para la pintura, para el teatro y para el cine, ¿no? Y puede haberse, por ejemplo, así como hay impuestos por obras, también puede haber impuestos que sirvan para la promoción de la cultura, donde determinadas empresas, en vez de pagar impuestos, pueda ser destinado de manera directa esto para expresiones culturales. Mucho se cree que las soluciones son las leyes, ¿no? O mucho se cree que las leyes no se cumplen, pero definitivamente antes que la ley estamos nosotros, está la costumbre, está lo que hacemos, ¿no? Entonces, no necesitamos en principio leyes para fomentar la cultura, no necesitamos leyes para creer que la marinera es una expresión cultural, ¿no? Que la diablada es una expresión cultural, no necesitamos eso. Entonces, pienso de que debemos un poco dejar de estar pensando en legislar y más bien hacer un acto de conciencia todos. Creo que por ahí debería radicar un poco lo que debemos pensar todos los peruanos, ¿no? En nuestra propia Constitución, en el artículo 14, dice: la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, que es una forma de expresión cultural. Lo mismo tenemos en el artículo 18, en el artículo 21 y en el artículo 2, inciso 4. O sea, es un principio constitucional la expresión del arte y la cultura. ¿Sabes dónde viene el problema de repente? En aquellas expresiones culturales que generan conflicto. Ahí es donde tenemos que ponernos a repensar. La corrida de toros es una expresión cultural que genera un conflicto. Y así, entre otras expresiones culturales que están generando conflictos. Es ahí donde nos debemos detener a repensar muchas cosas. Las expresiones culturales tienen que ser entendidas, no compartidas, pero entendidas. Y yo pienso que con ese respeto podemos avanzar como país, ¿no? Como Perú. Bueno, invitarlos a ser parte del Club Butaca, seguirlos en las redes sociales, entiendo, muchas gracias por la entrevista. Me parece muy bien que existan personas, grupos que busquen estar fomentando la cultura, que es definitivamente que es lo que nos identifica como país, que es algo que nos permite a los demás decir: tenemos una identidad propia, somos esto como país, esta es nuestra expresión cultural y de esto nos sentimos orgullosos, ¿no?